Pues la verdad, un honor ser el presentador en esta noche, o esta tarde, en el cara a cara con el patriarca. Tengo el privilegio de transmitir las preguntas que los distintos hubs de nuestra estaca, pues le gustaría saber en cuanto a lo que es, ¿no? El patriarca y lo que es su llamamiento. En primer lugar, patriarca, nos preguntan que si usted puede explicar qué es una bendición patriarcal. Paso a paso o uno a uno, ¿cómo lo hacemos? Y hombre, claro. África, hola. Ella está más lejos. Bueno, vamos a ver. Vosotros queréis saber lo que es una bendición patriarcal. ¿Alguno de vosotros no ha recibido su bendición? Todos lo habéis recibido, parece, ¿no? ¿Nadie contesta? Creo que todos la tenemos. Sí, bien, bien, Vasta bien. mayoría. Vamos a ver. ¿Alguno recuerda la historia de Ley y de la salida de Jerusalén y los medios que el Señor permitió que él tuviera para llegar hasta la tierra prometida? ¿Algunos recordáis que él recibió algo muy especial cuando se levantó una mañana de la tienda? ¿Alguien recuerda lo que él encontró al salir de la tienda? Estamos en el capítulo 16 de Premenece. A ver, ¿alguna pista? La leona, ¿no? Eso es. También la llamaron la brújula, o liaona. Y el presidente Monson, hablando en cuanto a nuestras bendiciones patriarcales, él dijo que la liaona para Ley y su familia es como la bendición patriarcal para nosotros. Hay dos cosas importantes que la bendición patriarcal tiene como objetivo en nuestras vidas. Primero, ayudarnos para guiar nuestras vidas. Sabéis que al final Ley y su familia, después de pasar muchas vicisitudes, llegaron a la tierra prometida, ¿cierto? Y otro detalle que quiero señalar es que llegaron a causa de esta liaona, porque uno de los objetivos de la liaona era marcar el camino. ¿Qué pasó el tiempo que no se fijaron en las instrucciones que había en la liaona? Cuando no le prestaron la diligencia y la fe que debían de haber hecho. La liaona dejó de funcionar y todos recordáis la historia que tuvieron en el barco por causa de no haber prestado atención con fe y diligencia. Así que esa es una de las cosas principales, que tenemos que entender que la liaona es nuestra palabra del Señor dirigida a nosotros particularmente para nuestra propia vida, porque la bendición patriarcal es individual, entonces es nuestra brújula. Y eso ha sido y será así por siempre. Otra de las cosas que vais a recibir en la bendición, o que ya tenéis en la bendición patriarcal, es vuestro linaje. De eso tal vez tendremos que hablar más tranquilamente en otra ocasión, pero tenemos que saber el linaje de la tribu a la cual pertenecemos. Eso es más importante de lo que a veces nosotros podemos pensar. El Señor estableció una casa de orden y todas las cosas para Él se hacen en orden. Y nosotros pertenecemos a la casa de Israel y cada uno tiene una tribu asignada. Y esa tribu viene por revelación, eso no es algo que el patriarca la asigna por las características de cada una, sino eso viene por revelación. Entonces quiero que quede muy claro en vuestra mente y en vuestro corazón que la bendición patriarcal, si prestáis atención y tenéis la fe y sois diligentes, os va a guiar en vuestra vida. Y segundo, cuando el Señor venga y Él organiza a su pueblo, cada uno estará formado
en su tribu especial y cada uno tiene una responsabilidad y unos privilegios. Y eso es para el Señor una de las piezas clave. No sé si he podido contestar bien la pregunta, si queréis algo más, pero básicamente eso. Una liaona que va a dirigir nuestra vida. Yo lo veo de manera muy clara. Muchas gracias, Patriarca. La siguiente pregunta que nos hacen los hash es que cuando hace una bendición, Sí. La pregunta es ¿qué temores tiene o qué temores tenía al dar esta bendición a alguna persona? Bueno, a ver cómo lo explico. Siempre para mí el temor es la responsabilidad que yo siento ante los hijos de Dios y ante el Señor. Porque recordad que yo estoy en medio. Por un lado está el Espíritu Santo, bajo la dirección del Padre y del Hijo, quien tiene que dictaminar lo que ese hermano o hermana necesita en su vida, o lo que el Señor tiene ahí guardado para ella. Por otro lado está el que va a recibir la bendición, que también se supone que ha ayunado y orado para recibir lo que el Señor tiene para ella. Entonces mi temor es encontrarme a la altura de las circunstancias. Por eso tengo que ayunar mucho y tengo que orar mucho y tratar de mantenerme en el nivel que requiere una bendición patriarcal, porque eso es algo que es para toda nuestra existencia, nuestra vida y después de la vida. Entonces no es algo, no sé, una bendición de salud, una bendición de padre, una bendición de consuelo. Es algo que es mucho más. Y lo sorprendente, y de ello testifico aprovechando esta ocasión, es que yo no doy las bendiciones patriarcales. Yo hago mi parte en el proceso de la bendición patriarcal, pero las bendiciones vienen del Señor. Y para mí la parte más sagrada llega cuando tengo que transcribir la bendición. Porque la mayoría de las veces, por no decir todas, me sorprendo de todo lo que el Señor le ha dicho a este hermano o hermana. Y yo no tengo mi vocabulario normal del día a día, ese que cada uno usa diariamente, no está incluido dentro de la bendición patriarcal. Y eso es lo que me sorprende. Que hay palabras o hay escritura o hay situaciones en que no es algo habitual en mi vida. Entonces, para mí es una gran sorpresa. Por eso yo lo tengo muy, muy claro. El Señor es el que da la bendición. Yo solamente soy el transmisor, entre comillas. Buenas tardes, Rocío. Más cosas, más preguntas. Muy bien, pues muchas gracias por esa respuesta. Otra pregunta es que los hash tienen curiosidad, es saber cómo usted, Patriarca, conoció la iglesia. Ah, muy bien. Bonita pregunta. ¿Cómo conocí yo la iglesia? Es muy interesante. En vuestra etapa de la vida, vuestras etapas, vosotros no tenéis que cumplir con el servicio militar. Eso era para la juventud anterior. De hecho, David Moraza, él tuvo que dejar la misión para cumplir con la patria, ¿cierto? Y bueno, a mí me tocó. Yo tenía 19, 20 ya, recién iba a cumplir. 21, cumplía 20. En el año 1980 yo estaba cumpliendo con el servicio militar. Y aunque a vosotros os parezca mentira, pero en la compañía donde yo estaba, y es increíble, había muchos hermanos nuestros que no sabían leer ni escribir. Y fue muy, muy interesante porque yo sí había estudiado, había hecho FP, siempre me había gustado mucho aprender a escribir a máquina y lo hice libremente. Y da la casualidad que todas esas cosas hicieron que yo me fuera trasladado después del periodo de instrucción a las oficinas militares que se encontraban en Cádiz. Así que yo fui trasladado allí y allí empecé la segunda etapa del servicio militar.
Y da la casualidad, entre comillas, que ya aprendimos de la de Rasman, que las casualidades no existen, sino que son los designios divinos. Había otro joven que también era bastante creyente, y de hecho nos encontramos, la primera vez nos encontramos en la Iglesia Católica, en una de las misas. Entonces ya ahí pues teníamos más afinidad y hablamos más. Este joven había estado sirviendo como seminarista en los hijos de San Juan de Dios. No sé si vosotros, algunos saben lo que es eso. Los niños de San Juan de Dios, que todavía funcionan, se dedican a cuidar de los enfermos, entre comillas, mentales. Y es una orden que presta un servicio muy, muy bueno. Pero él se había salido de allí de esa orden porque no lo tenía totalmente claro. Y este joven de Sabadell conocía a uno de los hermanos Brosa, porque parece que él había ido alguna vez a la iglesia. Y mira qué casualidad que una tarde, cuando él estaba paseando por allí por Cádiz, pues se encontró al elder Brosa, que era misionero, estaba terminando su misión en Cádiz. Y ahí empezó todo. Él se bautizó un 15 de septiembre y me invitó a su bautismo. Y yo me bauticé al mes siguiente, en octubre del año 80. Así fue el comienzo de mi vida dentro de la iglesia. Así que ya hace algunos años de eso, pero para mí es como si fueran ayer. Así empecé yo. Antes de unirme, de bautizarme, tuve un testimonio personal. Por supuesto que era la Iglesia de Jesucristo. Yo no me había preocupado mucho del libro de Mormón y de otras enseñanzas, solamente yo amaba al Salvador. Y él me mostró que esa era su iglesia. Entonces yo hice un convenio, entre comillas, con él, de que por haberme dado la oportunidad de conocer su iglesia, yo iba a servir una misión. Así que cuando terminé el servicio militar, pues al enero siguiente me fui a la misión de España en Madrid. Y así comenzó. No sé si me explico bien, pero si no, Estupendamente, los están. estupendamente. ¿Y hace cuánto que se bautizó? Esta no viene en las preguntas, pero se la pregunto yo. Pues mira, a ver alguien que haya estudiado matemáticas, si me bauticé en el año 80 y estamos en el 2020, ¿cuántos años llevo? Que yo ya soy mayor y no estudio matemáticas. 100 años. Más o menos. ¿40 puede ser? 40 años. Ha visto que ya me estoy haciendo mayor. Soy adulto ya. La voz de la experiencia. Pregunta. Muy bien. Pues, ¿qué desafíos, patriarca, ha enfrentado usted durante que fue llamado a este llamamiento sagrado? He tenido el privilegio de servir en muchos llamamientos en la iglesia, pero este es el llamamiento más sagrado de todos. Porque el desafío para mí es constante cada día. Yo tengo que mantenerme al nivel espiritual que debo estar. Y eso es lo que a veces cuesta más. Hay que leer más, hay que orar, hay que ayunar, pero afortunadamente con el ayuno y la oración el Señor nos da la fuerza y sobre todo que vosotros vais a descubrir a lo largo de vuestra vida es que cuanto mayor responsabilidad tengáis, más privilegio, pero a la misma vez mayor oposición. Y cuanto mayor oposición hay, más trabajo hay que hacer para conseguir que uno pueda mantenerse y no caer en las tentaciones, porque las tentaciones están ahí. Y indudablemente en estos últimos días hay muchas y demasiadas. Pero yo he aprendido por mí mismo que el ayuno y la oración hace el milagro. Así que os animo a todos porque a pasar desafío, vosotros recurrís a vuestra liaona como lo hago yo, pero hay que seguir orando y ayunando. Porque si no es muy fácil perder el rumbo en estos últimos días. Porque estamos en los últimos días, así es. ¿Ya? Díganme ustedes,
Más cosas. Muy Uy, qué bien. tímido estáis. A mí me gusta más, vosotros me vais a perdonar, yo es que pertenezco a otra etapa. A mí me gusta ver las caras y ver las personas más directamente. Aquí en la pantalla queda muy bonito, pero me gusta más personalmente. Quizá luego, si tenemos tiempo, podemos hacer un turno de preguntas rápidas o algo así. Sí, yo hay 3 cositas que quiero compartir muy breve también. Más Vale. cosas. Pues también los hacks tienen curiosidad por saber si esta responsabilidad tan grande que nos acaba de comentar que tenía o que tiene, Ujú. si ha sido muy dura de llevarla o muy difícil. En una ocasión vino un 70 que quería hablar conmigo. Porque vosotros sabéis, los 70 visitan las estacas. Y este hermano pues tenía ganas de conocerme, no sé, y sentarse conmigo a hablar. Solamente me ha pasado una vez. Y recuerdo que yo le dije muy claramente, prefiero servir como presidente en 3 estacas a la vez. Para mí sería más fácil que servir como patriarca. Ya os digo que es un privilegio, pero a la vez también es un peso. Un peso en el sentido de que yo quiero estar a la altura que el Señor desea. Porque yo no quiero que cuando pasemos por esta vida y nos vamos a encontrar otra vez en el mundo de los espíritus o en el periodo del milenio aquí en la tierra, alguno diga, pues, esto no me lo dijiste, el Señor me ha dicho que me lo tenías que haber hecho. Me lo tenías que haber dicho. Más o menos lo que le pasó a Nefi cuando el Señor visita las Américas. No recuerdo ahora mismo dónde está, pero él le dice que hay unas escrituras que no habían sido grabadas. Entonces yo espero que cuando llegue ese día el Señor no me tenga que tirar de la oreja y dije, por tú no haber sido lo suficientemente digno o limpio, el Espíritu no te pudo transmitir esto. Eso para mí sería muy, muy duro. Lo que me da mucha pena aprovechando esta situación es que me gustaría que vosotros entendierais que nunca deberíamos de ser como los hermanos de Nefi con respecto a la vía 1, sino tener fe, ser diligente y acudir a ella con frecuencia, porque la vía 1 funciona con la fe y la diligencia que nosotros le prestemos. Y lo triste es que hay muchos hermanos, incluso ya de estos 5 últimos años, que he tenido la oportunidad de darle bendiciones patriarcales, que son bendiciones preciosas, pero han perdido la fe y se han alejado. Entonces su liaona ya no funciona. Cuando uno se aleja, la liaona no funciona. Así que vosotros seáis inteligentes y no permitáis que vuestra liaona deje de funcionar. Muy bien. Patriarca, muchas gracias por tus sabias palabras. A continuación, vamos a ver un vídeo que nuestro hermano David Moraza va a ponernos, va a compartir su pantalla. Y luego de este vídeo, nuestra hermana Patricia va a seguir presentando y va a seguir con el turno de preguntas. Ok. Gracias, Manuel. Gracias a ti. David, no escuchamos el audio. Tenía el micrófono apagado.
Seguimos sin escucharlo. Estos son los problemas técnicos del directo, vaya. Claro, eso es. Lo normal. Cuando le dé a compartir pantalla, dale a habilitar audio también. Ah, bien, bien. Bien. A mí me escucháis, ¿no? Sí. Sí. Vale. No escuchamos todavía. Mucho, hemos hecho una prueba antes y iba bien. Si no, alguien que sepa cantar, pues puede cantar mientras suena el vídeo. Nada, vuelve a probar, David, y si no, pues ya damos paso a la segunda moderadora. Vamos. Bueno, voy a hacer una prueba más. No sé qué problema hay. No lo sé. Ahora se escucha. Ahora escuchamos, pero no vemos el vídeo.
Bueno, creo que se ha escuchado. Sí, se ha escuchado. No lo hemos visto, pero ha sonado muy bonito. Pues lo siento mucho, pero no sé lo que ha pasado ahora mismo. Hicimos una prueba antes de empezar y iba bien y no sé lo que ha pasado. No te preocupes, David, ya está bonito. Ya aprenderemos a hacerlo mejor. La música también trae el Bueno, espíritu. Mira, Ahora le damos el paso a Patricia para que siga con el turno de preguntas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por haberme asignado el puesto de entrevistadora una vez más. Y alguna de las primeras preguntas que nos hace Loja es ¿cómo puede enfrentarse al desafío de dar una bendición patriarcal que será una guía para una persona que apenas conoce? bueno, en principio, como he hablado antes, el mismo. Yo amo a las personas y creo que ese es el punto primero. Cumplir lo que el Señor nos ha mandado, de amarnos los unos a los otros. Entonces, cuando yo voy a dar una bendición, sé que es mi hermano o mi hermana. Sea mayor, sea más joven o sea más pequeñito. Entonces, eso es lo más importante. Si yo amo a la persona, el Espíritu Santo va a estar allí, porque si hay un mal sentimiento, el Espíritu no está. Entonces, hay que tener buenos sentimientos. Y si el miembro viene preparado y el patriarca está listo, entonces la bendición va a fluir con mucha claridad y bien. Si el miembro no viene bien preparado, pues a veces un poquito más, entre comillas, difícil para mí. Pero siempre, absolutamente siempre, el Señor dice lo que tiene que decir para ese hermano. Tal vez, y ahí es donde yo quiero enfatizar un poquitín, es que los hermanos, si vienen preparados, los otros que tenéis hermanos, hermanas, amigos, no amigos, siempre aconsejar a los que vayan a recibir su bendición que, si es posible, que se preparen espiritualmente, que ayunen, que oren, que busquen la guía del Espíritu para que así no haya ninguna interferencia. Porque no podemos ir a recibir una bendición patriarcal como si fuera a ver lo que el Señor me dice. A ver lo que... No, muchas veces dicen a ver lo que el patriarca me dice. Esa no es la actitud es, como dice la Liaona, fe, humildad, diligencia para que el Espíritu esté allí. Pero normalmente siempre, absolutamente siempre está el Espíritu presente porque el Señor ha dado a los patriarcas el privilegio de tener el don de profecía y de revelación. Y ese es un don que está con los patriarcas y cuando ellos dan una bendición, ese don se manifiesta. Por eso digo que es un don especial que solamente, bueno, los patriarcas y los apóstoles y la primera presidencia tienen. Recordad siempre que los patriarcas están bajo la dirección del quórum de los 12 apóstoles. Ellos tienen la responsabilidad de llamar a los evangelistas y apartarlos. En estos tiempos ya no es posible porque hay muchas estacas de Sion
pero sí ellos le dan la autoridad al presidente de la estaca para que puedan apartar al patriarca. De hecho, cuando, no sé si alguien lo ha visto alguna vez, no lo sé, pero cuando se aparta un patriarca solamente el presidente de la estaca puede hacerlo. No hay ningún otro hermano que le acompañe en esa bendición. Yo tuve el privilegio de apartar al primer patriarca de la estaca, por el cual siento mucho amor y respeto, porque sí he tenido muchos apartamientos, muchas bendiciones que he dado antes de ser patriarca, pero es algo especial. Un patriarca tiene dones especiales, ya está. ¿Que los adquirió en esta tierra? Algunos sí, pero la mayoría de ellos vienen de la preexistencia, porque ya, como dice la Escritura, recibieron las primeras lecciones en los cielos. El Señor dirige su iglesia a sus hijos, entonces, si somos fieles y obedientes, Él va a dirigir nuestras vidas. A ver, Patricia, ¿qué más cosas? Muchas gracias. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo se prepara usted para dar las bendiciones? Como he comentado, viviendo de tal manera que el Espíritu esté conmigo, y eso es lo más difícil, porque soy humano, me peleo con mi mujer muchos días, con mis hijos también, con mi nieta no, ya no, porque es muy chiquitita. Es un bomboncito, entonces no me puedo meter con ella. Pero el día a día no es fácil, pero como he comentado, yo trato de cada bendición que puedo dar es ayunar, antes, durante o de la bendición. Sobre todo tengo muy pendiente en mi mente, porque yo sé cuándo voy a dar la bendición y a quién se la voy a dar. Entonces suelo orar mucho por ese hermano o hermana y tratar de que el Espíritu Santo me dé algunas impresiones de este hijo o hija. Y Él lo hace siempre. Por eso es difícil hasta el punto en que cada uno lo quiera poner difícil, pero con Dios es muy fácil hacer las cosas. Uno hace su parte y el Señor va a hacer el doble de tu parte. Que no es tan complicado. Muchas gracias. Sí, sí, es verdad que siempre debemos de hacer nuestra parte. La siguiente pregunta es, ¿puede compartir alguna experiencia con nosotros? ¿Sobre las bendiciones? Sí. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Como yo tenía sentimiento de que iba a venir esta pregunta, le he pedido a un joven que dé su testimonio de parte de lo que se ha cumplido en su bendición patriarca. Entonces voy a pedir al hermano Aparicio que nos comente algo de lo que ha pasado. ¿Vale, Abraham? Muy bien. Bueno, el patriarca me pidió que pudiera compartir una experiencia que yo tuve durante mi misión. Bueno, yo recibí mi bendición patriarcal. De hecho, esta mañana, bueno, cuando lo estoy mirando, y yo fui la 7ª bendición que el patriarca dio cuando fue llamado, ¿vale? Tenía 14 años. Y realmente uno no se da cuenta de la cantidad de promesas y de guías que hay en la bendición hasta que no se cumplen, ¿no? Como a veces uno no se da cuenta. Y cuando tomé la decisión de irme a la misión, realmente no le di tanta importancia a una de las promesas que decía que en el momento preciso el Señor me daría la oportunidad de ir a la tierra donde mis amigos de la preexistencia, los cuales me ayudaron a prepararme para venir yo a la tierra, estarían y que yo tendría la oportunidad de enseñarles el Evangelio, ¿no? Y hubo un día que toqué una puerta porque tuve el sentimiento de que tenía que tocar esa puerta y fue como cuando abrió la persona y sin dirigirnos, o sea, sin preguntarnos los nombres, sin nosotros presentarnos, como yo supe de que yo a esa persona la conocí de antes. Como no era la primera vez que yo la había visto, o que nuestros espíritus se habían encontrado alguna vez, ¿no? Y fue una sensación que para mí en ese momento fue muy extraña, y después de estar meditándolo durante todo el día, leí mi bendición patriarcal y ahí me di cuenta realmente que realmente el Señor me dio esa oportunidad
de empezar a conocer a esas personas que me ayudaron. Desgraciadamente esa persona hace 2 semanas, hace un mes más o menos, menos de un mes, esa persona falleció. Y al principio como me sentí un poco mal, porque si no hubiera habido este confinamiento, yo en este momento estaría en Chile y quizás me hubiera dado tiempo, me hubiera dado tiempo a despedirme, pero realmente sin ninguna duda sé que si tuve la oportunidad de conocerla antes de la fundación de este mundo, si el Señor me dio la oportunidad de conocerla en esta vida y que yo fuera esa persona que le enseñó el Evangelio, sé que también la otra parte de la promesa, que es la bendición patriarcal que se encuentra, que dice que el día que el Señor venga a la tierra por segunda vez, que nos abrazaremos aquellas personas con las que yo conocí en la vida preterrenal, y que nos daremos cuenta y le daremos gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de haber cruzado nuestra vida aquí en la tierra. Sin ninguna duda sé que si el patriarca Muñoz no hubiera estado inspirado, hubiera sido imposible que él realmente hubiera dado esa promesa que realmente se cumplió, y hubiera sido, vaya, muy, muy difícil, como ha explicado él al principio de este cara a cara, que las casualidades no existen. Y siempre que medito en que el Señor me dio la promesa, me siento muy afortunado que Él me enviara al otro lado del mundo para poder encontrar verdaderamente a esos amigos que me ayudaron a poder estar aquí. Y os comparto esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Abraham. No sé si te quedó contestada la pregunta, pero es que tenéis que entender que las bendiciones patriarcales son sagradas y son vuestras bendiciones y son las bendiciones de cada uno. Entonces yo, con todo el amor que siento por vosotros y todo el respeto, son temas personales. Entonces cada uno de vosotros puede descubrir parte de lo que se ha cumplido o falta por cumplir de la bendición patriarcal. Muchas gracias, Abraham, por haber compartido tu experiencia tan bonita. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo sé si estoy preparado para recibir mi bendición patriarcal? Es algo que es muy fácil. Si tenéis el deseo, dice la Escritura, si tenéis el deseo, sois llamados a la hora. Si tienes el deseo de recibir tu bendición patriarcal, prepárate, habla con tu obispo, que él te tiene que autorizar, y ya está. Evidentemente siempre va a haber, no sé, dudas o cuestiones en la mente y luchas, porque esta vida es una vida de lucha. Evidentemente a alguien no le interesa que esa brújula esté en nuestras vidas, pero tenemos que hacer lo necesario para que esté. Y hay que animar a los jóvenes que no las tienen, a las jovencitas, y cada vez que compartáis vuestro testimonio, hay muchos miembros mayores que me llaman mucho la atención. Una hermana que le dio su bendición patriarcal, que llevaba toda la vida en la iglesia, y tiene ya casi 80 años, pero siempre había tenido temor y nunca la recibió, pero por fin entendió un poco más y se preparó y la recibió, pero hay muchas promesas que el Señor le ha hecho, pero que es triste que haya tenido que estar sin esta brújula tantos años de su vida. Así que si tienen el deseo hay que prepararse y hacerlo. Sí. Y bueno, la última pregunta que nos hacen algunos hash es, ¿qué consejo nos daría para llevar en práctica nuestra bendición patriarcal? Os lo repito otra vez. Poner el ejemplo de la Liaona es lo que más me ha venido a la mente concerniente para que podamos recibir las promesas. Fe y diligencia. Porque todas las bendiciones que recibimos en la iglesia, sea la bendición patriarcal, sea cualquier bendición que nos den, todo va a ser posible de acuerdo con nuestra fe. Si no, recordar las historias que hay en la Biblia y en el libro de Mormón, que cuando tenemos fe es cuando vienen las bendiciones. Pero
hay que recordar otro principio muy importante, que las bendiciones patriarcales son eternas, que no es solamente para mientras estemos en esta tierra, que son por la eternidad. Y cuando me he sentado con algunos de vosotros, ya sabéis que lo he explicado lo más claramente posible. Si vuestra bendición patriarcal dice que os vaya a casar, os vais a casar, por ejemplo. Ahora, no podemos limitar nuestra mente a este periodo de nuestras vidas terrenales. Tal vez algunos por circunstancias no lleguen a encontrar su media naranja, por lo que sea. Pero no por eso hay que irse de la iglesia y casarse o reunirse con alguien que no es del convenio. Y enfadarte con el Señor porque no llega esa bendición. La bendición va a llegar. Esa y todas las que se han prometido. Solamente hay que tener la fe, la paciencia y permitirle al Señor, quien es el que nos conoce mejor que nosotros mismos, que nos dé la bendición en el tiempo adecuado. Él no lo... Hay que partir de la base que Él es un Padre amoroso y que como Padre Él quiere lo mejor para sus hijos. Y si no, ahí están todas las escrituras y todos los convenios que hacemos dentro del templo y fuera del templo en la que Él se compromete con nosotros. Entonces, por favor, no hay que dudar, hay que tener fe y hay que ser obediente y seguir luchando. No hay una promesa más grande que un hombre puede, una mujer recibir en esta tierra, que el Señor le promete que si se mantiene fiel y obediente va a estar con Él en el periodo del milenio, o que va a ser trasladado para venir con Él, o que saldrá en la mañana de la primera resurrección. Si nosotros llegamos a entender estos principios espiritualmente, nuestro corazón va a cambiar. Pero es que eso hay que hacerlo individualmente. Si yo preguntara ahora a cada uno qué significa la mañana de la primera resurrección, qué significa ser trasladado para venir con Él, qué significa que el Señor me tiene un lugar reservado para mí si soy fiel y obediente, todos esos principios ya cada uno tiene que ir escudriñándolo por sí mismo. A mayor conocimiento, más probabilidades tienes de mantenerte fiel y obediente. Lo que no podemos es desperdiciar nuestro tiempo aquí en la tierra. Pues sí, la verdad que me ha gustado mucho de que tenemos que tener mucha fe y sobre todo paciencia porque cada cosa llegará a su debido tiempo. Y ahora damos el paso a Doménica. Sí. Perdón, Doménica. ¿Se me Disculpa. escucha? Sí. El hermano David Moraza tiene una pregunta. Creo que vamos bien de tiempo. Me lo ha pedido que si lo podía hacer antes. Si está bien. Ah, vale. David, no te escuchamos. ¿Cómo funciona el micro, David? Son -5, hemos empezado, hay 8, hay tiempo de alguna pregunta. Yo quisiera invitar a algún hash si tiene alguna pregunta, si no yo alguna. Incluso los que viven en otros países que se han incorporado hace poco pueden preguntar, ¿eh? Claro. Y me tenéis que dejar 2 minutos, a ver si soy capaz de enseñar lo que quería compartir con vosotros. También. Tenemos gente de Inglaterra, como Luis Miguel Palomo, África, de Estados Unidos, de Jaén, ¡Ole! de Granada, de Almería, de todos los sitios. Rafael, yo quería preguntarte ¿en qué cambió tu vida y tu rutina diaria de antes de ser llamado patriarca a después? Antes eras presidente de Estaca y después patriarca. Entonces, ¿qué cambios tuviste? Hubo un periodo ahí que no era ni presidente de Estaca ni patriarca. Era líder misional. Y... bueno, es verdad, sí, yo he perdido un poco el hilo de lo que fuiste después. Pero, ¿qué cambios tuviste que hacer en tu rutina diaria, en tu vida, cuando fuiste llamado como patriarca? Ya lo he tratado de explicar lo mejor posible. El desafío es mantenerme a nivel espiritual que el Señor me ha requerido o me requiere. Pero el cambio es muy significativo. No es un cambio exterior, es un cambio interior. Es que la claridad con la que yo percibo las cosas en estos tiempos no es la misma que la que yo tenía antes. Porque
Como dije antes, el don de profecía y revelación es un hecho real, existe, y el hecho de tenerlo conmigo, para mí, me hace entender con más claridad mentalmente con respecto a la doctrina del Salvador Jesucristo y su iglesia, pero también un don que yo considero que puede tener cualquiera de vosotros, y ojalá que os esforzáis para tenerlo, es sentir por el poder del Espíritu Santo que esta es la iglesia de Jesucristo. No tengo ninguna duda. Tampoco la tenía antes, pero a veces hay algunas partes del corazón que incluso a veces dudan de, no sé, incluso a veces los miembros de la iglesia, entre nosotros mismos, somos probados y probamos a otras personas. No, a ver, cualquier líder de sacerdocio puede tomar una determinación que es buena para la persona, pero la persona lo puede interpretar como la estás tomando conmigo, entre comillas. Entonces, hoy en día mi percepción espiritual y mental de las cosas ha cambiado mucho, mucho, mucho. Y eso es lo que más me preocupa, porque tengo que mantenerlo. Eso no es algo que se te da y que ya hagas lo que hagas lo vas a tener, no. Tú lo tienes y te mantienes fiel. Así que es un gran desafío. ¿Sí? No sé si me he explicado mucho, pero tampoco me voy a tirar mucho tiempo. Sí, querido patriarca. Digamos, presidente, claro. Yo quería comentar algo. Sabéis que el patriarca Rafael Muñoz, ya sabéis que él fue el primer presidente de Estaca que tuvimos, como se ha dicho en la presentación. Fui un privilegiado, fui ordenado obispo y se me confirió el oficio de sumo sacerdote por medio de sus manos. Y sabéis que una de las cosas que él nos dijo a los recién llamados obispos, que éramos nuevecitos, éramos muy nuevos, se había formado la Estaca, yo no sé si él se acordará, pero yo recuerdo que nos hacía mucho hincapié con la juventud, con los jóvenes, con los JAS, y él siempre tuvo esa asignatura en su corazón. Y fijaos, voy a contar una cosa así por encima, porque él ha marcado mucho a muchos de nosotros. De hecho, estamos aquí porque creo que todos le amamos desde hace muchos años. Sabéis que él un día me llama y me dice, entonces yo ya no era obispo, servía como miembro del Sumo Consejo, y me dice, Salvador, vete a Nerja en busca de Efraín. Efraín era un joven de Nerja. Y pues yo cogí mi coche, vinieron conmigo 3 jóvenes que eran Manolito, Yardel y Gabriel Zapata, y él me pidió que me llevara varios jóvenes para poder hablar con él. Cuando llegamos a Nerja no estaba en la capilla, nos fuimos directamente a su casa y su madre nos decía que estaba en el cuarto, que no quería salir del cuarto, y nos abrió la puerta, entramos allí y no es que no salía del cuarto, es que estaba metido en la cama, tapado en la cama. Y bueno, ya estábamos allí, ya no nos podíamos ir de allí y teníamos que hablar con él. Entonces lo que se me ocurrió en ese momento fue meterme en la cama con este joven. Yo con mi traje y todo, allí me tumbé con él y él decía, ¿qué haces? Digo, pues si tú no sales, entro yo a tu cama. Y entonces una vez que él ya, claro, él diría, ¿qué hace este tan pesado metido en mi cama conmigo? Pues ya se destapó y se incorporó. Y entonces ahí tanto Manolito como Yardel y Gabriel Zapata hicieron su obra misional. Tuve la oportunidad con los años de a este joven entrevistarlo para que recibiera el sacerdocio de Melquisedec y vi cómo pusieron sus manos sobre él y hoy día está sirviendo la misión en Argentina. Y todo, créanme que todo fue marcado por aquel día en que el presidente de Estaca, de aquel entonces, hoy patriarca, nos dio esa asignación de ir a buscar a este joven. Es un hombre muy especial y es un privilegio el que le tengamos aquí hoy con nosotros. Y solamente quería añadir esto. Hola, me ha hecho recordar una cosa, no sé si se me escucha. Sí. Vale, es que, bueno, cuando yo me fui a la misión, él fue el presidente que estaba, ¿no?
Y él puso las manos, y yo no sé si él se acordara, me imagino que no, pero él ahí tenía una escritora que era Vito, que era la que escribía, transcribía lo que iba diciendo en la oración. Y es algo que nunca se me olvidó, porque además que lo tenía escrito. Y él prometió, bueno, el Señor me prometió a través de él que si yo era fiel en la misión, al volver a casa, mi familia se bautizaría. Y claro, mi familia, los que me faltaban eran los hombres de la familia, como siempre, son los últimos. No, qué broma, pero en este caso sí fue así. Y al volver a casa, pues a los pocos meses mi padre se bautizó, y a los 4 años así, pues otra parte, ¿no? Mi hermano, mi cuñada, mis sobrinas por parte de mi hermano, y bueno, creo que eso continuará, porque todavía hay 2 hermanos, pero siempre tuve esa sensación de decir, esta promesa es muy grande, digo, esto es imposible, digo, pero... Y dije, bueno, todo el mundo se puede arrepentir, ¿no? Nadie es perfecto, ¿no? Pero a veces cuando vemos desde casa a nuestra familia parece que las cosas son más difíciles. Y eso a mí me sirvió. No vi muchos frutos en la misión, en lo que se puede decir frutos, pero al volver a casa los mayores frutos estaban ahí, ¿no? Y me acordé de aquello y bueno, algo que nunca voy a olvidar. Así que no sé si lo sabías, pero bueno, ahí lleva un regalo. Gracias, presidente, por ser fiel. Gracias, Eva. Muy bien, tenemos una pregunta de última hora de los HAS. Querido patriarca, nos preguntan que cuáles fueron tus sentimientos o tus pensamientos cuando te entrevistaron para este gran llamamiento. Vale, os cuento la historia. Me llama el presidente de la Estaca que quería tener una entrevista conmigo, presidente Javi. Entonces, como vosotros sabéis que los hombres y las mujeres nos preocupamos mucho, ¿qué quiere este presidente de mí? Si yo ya he sido presidente de Estaca, él me ha tomado relevo, yo estoy bien en el barrio, y normalmente cuando uno ha servido como presidente de Estaca no suele servir en la Estaca. Puede hacerlo, pero no es algo que pasa. Entonces, pues nada, de estas veces que uno ora al respecto y medita y piensa. Y yo estaba en el trabajo, y eso fue un jueves, trabajando y dándole vuelta a la mente. Y digo, no, para una misión no puede ser, porque un presidente de misión no lo llama el presidente de la Estaca, así que eso descartado. El sumo consejo no, porque el sumo consejo está completo, consejero está completo. Y hubo una voz, como dice, muy suave y muy apacible, que me dijo, vas a ser el próximo patriarca. Y ahí quedó todo. Cuando esa tarde me entrevista el presidente de la Estaca, y que había recibido la carta del Quórum de los 2, la aprobación y tal y cual, mi mujer se asusta mucho porque pensaba que era otra cosa, pero yo ya sabía que eso. Entonces, cuando él me lo hizo saber, que me habían propuesto y que el Señor me llamaba como patriarca, solamente le hice una pregunta al presidente. ¿Tú, presidente, estás seguro que es el Señor quien me ha llamado y no tú, que has propuesto que yo sea patriarca y no eres tú, es el Señor? Evidentemente eso era para ponerle un aprieto. Entre comillas, un poquillo un aprieto. Pero no, entonces él me compartió su testimonio cuando él había sentido que tenía que proponerme como patriarca. Y también os digo esto en este punto. Por favor, cuando recibáis algún llamamiento en la iglesia, sea cual sea, preocuparos de orar y pedirle al Señor que os manifieste por el poder del Espíritu Santo si ese llamamiento viene de Él. Porque cuando nosotros sentimos por el poder del Espíritu Santo que nuestro llamamiento viene del Señor, vamos a tener la más fortaleza para cumplir con lo que el Señor nos ha dicho, porque no viene de un presidente, sino viene del Señor. Evidentemente el presidente tiene que hacer su parte. Y eso es muy, muy importante y crucial para nuestro desarrollo espiritual en estos los últimos días. Eso es lo que pasó.
Más cuestiones. Yo quería aportar algo. Hombre, Luis, buenas tardes. Yo tuve la oportunidad de conocer a Rafael Muñoz como presidente de Estaca. También es un hombre especial. Tuve una experiencia muy pequeña pero muy grande para mi vida espiritual. Me acuerdo que hace más de 5 años, como joven, pues estaba teniendo desafíos y problemas. Y me acuerdo que visité a Rafael Muñoz con mi padre, fue creo que en Benalmádena, él estaba trabajando allí. Y me acuerdo que Rafa me dijo, vente, que tengo que hablar contigo. Y estuve en el coche, en su camión y tuvimos una charla. Y esa charla, especialmente, sentí tanto el espíritu, sentí que esas palabras venían de Dios, que me hizo pensar en hacer un cambio en mi vida, en ser valiente y lograr mis metas espirituales. Y yo siempre sabía que, como Rafa sabe muy bien, que cuando Dios llama a una persona para servir, porque está preparada. Y yo soy afortunado de tener la oportunidad de haberlo tenido en mi vida, de haberlo conocido y también de ser su gran amigo. Y quería aportar pues esa pequeña experiencia. Gracias. Muy bien, pues creo que el tiempo de preguntas se va terminando. Creo que Alison Todavía no. había levantado la mano. Alison, Que te hemos visto. Pues, bueno, eso lo estaba pensando. El patriarca tiene un llamamiento muy grande, tiene un deber muy grande en torno al sacerdocio, pero luego estaba pensando en qué es lo que hace su esposa para ayudarle a él, o cómo su esposa ha sido fundamental para él, para ayudarle a conseguir todo lo que tiene en el llamamiento, todo lo que ha hecho en su llamamiento hasta ahora. Es lo que estaba intentando preguntar. Es algo muy importante. Si yo no tuviera la esposa que tengo, ni sería patriarca, ni hubiera servido en ninguna responsabilidad de la iglesia. Pero ella es una mujer muy sabia, y aquellos que la conocen lo saben. Ella tiene dones y habilidades especiales, y reconozco públicamente ante vosotros que ella siempre irá 3 pasos por delante de mí. Porque, de hecho, ella tiene la asignación y está llamada y apartada para ser mi secretaria. Entonces ella tiene que revisar las bendiciones gramaticalmente. Y es algo que me ayuda mucho porque al revisar la bendición, cuando hay repeticiones o cosas así, ella siempre me dice, mira, te has pasado en repetir mucho esta frase o esta palabra. Y entonces es algo especial en mi vida. Sin una buena esposa o buen esposo, no podemos progresar. Además, ya sabéis que la exaltación es para el hombre y la mujer juntos, no separados. Así que gracias, pero esa es mi historia y mi realidad. Sin ella yo no soy nada. Yo voy a aprovechar ahora, voy a decir algo antes de que Manolo ya termine esto, porque creo que tengo que... No lo puede terminar. Tengo que pediros 5 minutillos más. Bueno, pues lo vas a tener. Quiero enseñar 3 principios muy rápido. Pero tengo que decir algo porque, y como ya somos mayores, lo mismo, te mueres tú o me muero yo, y ya no podemos decir las cosas. Así que hay que decirlas.
Y no quiero réplica, no quiero que empiece a decirme cosas sobre mí. Vaya, hombre, ya la vamos a decir. No, que te conozco. yo Quiero decir de Rafael dos cosas. Una, yo trabajé con él en la presidencia de Estaca, la primera presidencia de Estaca. Y hay dos cosas que quiero decir. En la distancia corta, cosa que vosotros quizás no conozcáis, Rafael es muy hábil. En la distancia corta me refiero en la relación cercana con una persona o con una reunión en presidencia. Es una persona muy hábil y muy resolutiva. Encuentra la solución a los problemas muy fácil y tiene una gran dirección. Y eso es una cosa que yo he valorado siempre y cosa que me ha asombrado. Cuando terminábamos la reunión de presidencia yo decía, ¿qué ves? Lo hábil que es para gestionar los problemas y las dificultades. Y la segunda cosa es que he conocido a pocas personas en la Iglesia que hayan estado tan consagrados en un llamamiento como estuvo él, como presidente de Estaca. Creo que poca gente ha trabajado con la intensidad que él trabajó cuando era presidente. Y solamente quería comentar esas dos cosas. Y ya, pues, te doy el tiempo para que hables de otras cosas, ¿eh? No me hables de ¿Ya? ¿Hay alguna cuestión más? Sí. ¿No more preguntas? Vale, pues ahora el gran maestro David, dime cómo podemos compartir la pantalla, que esto es la primera vez que yo lo uso. Y tengo aquí tres frases. Espera un segundo, voy a ver si Isa está libre. Un segundo, por favor. Isa, ¿puedes ayudarme ahora para compartir esto que nos quita? Que ya hemos terminado la pregunta. Gracias. Hay muchos aquí. ¿Va a compartir pantalla? Sí. ¿Verdad? Vale. Es que tenía que minimizarlo un poco. ¿Cuál quieres? Hay que abrirlo. El 1, luego abre el 2 y así sucesivamente. Vale. Entonces, volvemos. ¿Y ahora hay que darle a compartir? Hay que seleccionar la pantalla. Espera. Vale, luego cuando le dejar de... Ya estamos viendo tu pantalla. Ok. Pues alguien que tenga el micro abierto y que lo lea muy despacio, por favor. Yo puedo. ¿Tú puedes? Venga, léelo despacio y por favor reflexionar en estas palabras. Vale. Dice, nuestro Padre Celestial ha reservado a muchos de sus espíritus más nobles, quizás podría decir su mejor equipo, para esta fase final. Esos nobles espíritus, esos excelentes jugadores, esos héroes, son ustedes. Pregunta, ¿quién eres tú? ¿Y por qué estás aquí? ¿Tú que lo has leído? Algo que siempre se me ocurre al responder esa pregunta es lo que respondió Moisés. Yo soy un hijo de Dios y es algo que vamos, lo tengo clarísimo. Vale, pero me gustaría que quedara claro que un profeta es alguien que el Salvador Jesucristo le dicta las Escrituras. Y como tenemos la bendición de tener un profeta viviente, presidente Nelson, él recibió por revelación estas palabras. Entonces, hay que tener claro en nuestra mente que hemos sido reservados para estos últimos días, que sois especiales y que esos nobles espíritus, esos héroes, sois vosotros. Por favor, que no lo olvidéis. Vamos a ver si soy... Aquí está la otra.
Ah. A ver. Un momentito, por favor. Isaac, por favor. Que no soy yo capaz de compartir la siguiente. Espera un segundo. Sí. Esta ya está, la siguiente, por favor. Ah, vale, pues la minimizo aquí. ¿Y la 3? La 2. Ah, ya solo la abre y ya ellos lo ven. Vale, siéntate aquí. A ver, con pausa. Ahora, ¿está? ¿Se ve? No. ¿Ahora? No. Un momentito. Se ve, pero parece que está... se ha detenido el vídeo. Ahora sí. ¿Sí? Ok. ¿Puedo leer yo? ¿Puedo leer yo? Sí, por favor. Dice, ustedes fueron enviados a la tierra en este preciso momento, el momento más crucial de la historia del mundo, para ayudar a recoger a Israel. No hay nada que esté ocurriendo en esta tierra ahora que sea más importante que eso. No hay nada que sea de mayor consecuencia, absolutamente nada. Esta es la misión para la que fueron enviados a la tierra. ¿Vale? ¿Quién quiere comentar lo que hemos leído? Sí. Porfa, que ahora no os veo las caras. Vamos a ver. Samantha, porfa, que tú estás muy calladita ahí, porfi. ¿Qué te dicen a ti estas palabras? Pues que es verdad. Por supuesto. Claro que es verdad. Es que, no sé, me parece muy bonito que nos da, porque confía en nosotros en que tenemos la capacidad de ayudar a recoger a Israel, ¿sabes? Y me gusta mucho que confía en nosotros y que sabe nuestro potencial para ayudar al resto de las personas. Y me gusta mucho esa frase que él dice, absolutamente nada, no hay nada más importante. Y que vosotros habéis sido reservados para venir a la tierra y llevar a cabo esta misión. Así que, por favor, no lo olviden. Una más y ya. Vamos a ver. Que yo no soy diestro en esto. Quizá, por fin. La última. La última. Sí. Gracias. ¿Tienes calor? La 10. Yes. No. Dale otra vez. ¿Se veía? ¿Sí? A ver, mi amigo Dani, si puede leerlo. Ábrele el micro, papá. Nunca ha habido un momento como este en la historia de este mundo. Nunca. En la vida premortal, ustedes y yo nos comprometimos a llevar a cabo una gran obra mientras estemos aquí en la tierra. Y con la ayuda del Señor lo lograremos. Gracias, Dani. Ya que hemos hablado de muchos principios importantes, esta tarde solamente quería dejaros con mi testimonio de estos principios. Como ya hemos hablado de los dones y los privilegios que conllevan un patriarca, tengo muy claro que el profeta de la Iglesia recibe revelación constante.
Y cuando digo constante, es constante. Y estoy tan feliz por tener al presidente Nelson en estos tiempos, porque él vive en estos tiempos. Y él nos enseña las cosas de estos tiempos. Y somos muy, muy afortunados por tenerlo a él como nuestro profeta. Así que hay que prestar mucha atención. Estamos en los últimos días. El Señor viene muy pronto. Y nunca permitáis que las dudas que puedan haber de este mundo se siembren en vuestros corazones. Hay que leer mucho la bendición patriarcal y tener claro de que absolutamente todo lo que está escrito se cumplirá. Igual que todo lo que está escrito en las Escrituras se va a cumplir, concerniente a esto en los últimos días. Porque los profetas lo han visto y el Señor le ha mandado que ellos lo escriban. Igual que yo tengo que escribir vuestras bendiciones, así quedan escritas las Escrituras para nuestro progreso. Así que recordad siempre quiénes sois, a quién servís y por qué habéis sido reservados para venir en estos los últimos días. Y que no hay cosa más importante que podáis hacer en la tierra que ayudar al Señor en el recogimiento de su pueblo. Más que preocuparos por vuestra belleza física, más que preocuparos de ser el number one en la universidad y otras tantas cosas, hay que preocuparse de las cosas que realmente tienen valor. Porque yo puedo tirarme en el gimnasio 3 horas todos los días y ser el chico más fuerte y más atractivo. Pero cuando venga el Señor, hay que recordar que nuestros cuerpos van a ser transformados. Y si he perdido demasiado tiempo en esas cosas, después voy a tener mucha tristeza porque ¿qué va a pasar con todo lo que yo podía haber salvado y no he hecho? Así que, por favor, recordad siempre que os quiero y que estoy siempre a vuestra entera disposición, sea lo que sea, cuando sea y para lo que sea. Y que el Señor ha llamado obispos sabios en estos últimos tiempos para ayudaros en vuestra vida. Y ellos son siervos del más alto Dios. Y a ellos debemos de recurrir siempre. Os dejo mi amor y mi testimonio que estas cosas son verdaderas. En el nombre de Jesucristo. Amén.